Bueno, buenas tardes para todas. Gracias por estar en este momento acompañándonos en la conferencia que vamos a hacer hoy en nuestro live con el doctor Andrés Garzón. El doctor Garzón es abogado penalista y es un experto conocedor en esta rama del derecho y hoy nos ha querido acompañar para contarnos sobre todos los temas relacionados con la bioseguridad y precisamente en este momento que muchas personas, si ya están empezando a trabajar o van a empezar a trabajar a partir del 1 de junio, por supuesto que tienen que saber de qué se trata este tema, cómo deben protegerse para ir a su trabajo, cómo deben protegerse dentro del lugar de donde están trabajando, qué cuidados deben tener, aprender también un poco sobre cuál es la diferencia entre el autocuidado y hasta dónde va la responsabilidad de las personas respecto a su autocuidado y respecto a la responsabilidad de su empleador. Entonces, hoy Emergencias Jurídicas tiene un invitado muy especial que, como les comentaba, el doctor Andrés Garzón. Él es abogado de la Universidad del Rosario, es un abogado que tiene pues una amplia trayectoria en el tema del derecho penal, que es precisamente pues la rama del derecho que él ejerce. Ha sido profesor de la Universidad del Rosario y de diferentes universidades, y para nosotros, para Emergencias Jurídicas, por supuesto que es un honor poder contar hoy con su presencia y que nos haya dado un rato de su tiempo para que nos pueda contar sobre este tema. Doctor Garzón, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues por supuesto que lo dejo aquí para que nos cuente sobre todo este tema que por supuesto a todos nos interesa mucho. Bueno, muy buenas tardes, doctora Joana. Muchas gracias nuevamente por Gracias. esta invitación. Espero estar a la altura no solamente de la página, de su comunidad, sino del tema que quiero tratar esta tarde. Pues bien, vamos a compartir y vamos a hablar un poco de la bioseguridad y las sanciones que hay tanto para empleados como para empleadores respecto del incumplimiento de esas nuevas normas de bioseguridad. Ayer precisamente salía el decreto 749 de 2020, suscrito por el señor presidente y sus ministros, en el cual se amplía la cuarentena nacional del 1 de junio al 1 de julio, pero también se amplían las excepciones a esa cuarentena. Son 45 excepciones, entre de las cuales está, como lo decía hoy el ministro de Comercio, lo que se busca no es la unión social, sino la reactivación económica. ¿Esto por qué es importante? Porque la reactivación económica lo que busca es que las unidades productivas puedan llevar a cabo su labor. Al llevar a cabo su labor, pues tanto empresarios como empleados deben iniciar nuevamente ese rol productivo, pero con unas nuevas normas de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Pues simplemente son los protocolos que se han determinado no solamente por parte del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio para que se eviten los contagios en este caso del COVID-19. Eso es la bioseguridad. Y lo que se busca es que se pueda producir, que la unidad económica avance, pero con el mínimo riesgo biológico. En este caso, el mínimo riesgo de contagio. Desde ese punto de vista tenemos entonces el decreto 666 de 2020 del Ministerio de Salud, en el cual se amplían o se dicen cuáles son los protocolos de bioseguridad. El decreto 666 es un tema general, pero a su vez nos remite a una circular muy importante que es la 015 del 2020 del Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el MITIC, en el cual nos da claramente cuáles son los protocolos de bioseguridad y los divide de acuerdo a el lugar de trabajo, al empleado y al empleador y a la labor. Ahora bien, empecemos por el empleador. El empleador debe tener en cuenta que si el trabajo es en un sitio permanente, en un lugar específico, tiene unas normas de bioseguridad para ese lugar específico.
Esas normas de bioseguridad rápidamente, aquí no tenemos todo el tiempo de explicación, pero serán muy rápidamente que tenga instalados lavamanos suficientes para que los empleados estén lavándose las manos, que debe ser con una frecuencia de 3 horas, debe tener gel glicerinado con el 60% de alcohol, pañitos, todos los medios para la limpieza. Además de eso, que esto es lo más importante, debe entregar los elementos de protección al empleado. ¿Cuáles son los elementos de protección al empleado? Según la resolución 015, estos kits de protección a cada trabajador serán guantes, tapabocas, gafas, alcohol glicerinado mínimo al 60% y cascos en los empleos que se requieran. Es decir, la primera obligación que tiene el empleador para iniciar su labor es preparar la infraestructura. Preparar la infraestructura, entonces, lavamanos, además tiene que tener espacios para la comida, espacios para la ropa, espacios para guardar las herramientas y no tienen que ser unidos, tiene que respetarse la distancia social, que en este caso lo que recomienda el Ministerio de Salud es de 1,5 metros, 2 metros. Entonces el empleador primero tiene que generar esa infraestructura. Después de generar esa infraestructura tiene una obligación de comunicación. ¿Qué significa esta obligación de comunicación? El empleador debe tener campañas de comunicación y de prevención a sus empleados como a sus familias, por intermedio de sus empleados, en donde esté diariamente animando a los empleados al autocuidado. Segundo, en donde informe cuáles son las medidas que se van a tomar. Tercero, informe dentro de sus posibilidades cuál es el estado de la situación de pandemia que se está viviendo. Además de eso, cuáles son los actos de autocuidado que debe tener entonces cada uno de sus empleados. Entonces ya vemos infraestructura, comunicación. Ahora entonces pasamos a ver qué tiene que entregar, lo que hablábamos, los kits de protección personal. Esos kits de protección personal, pues la resolución 015 de 2020 de los ministerios, porque esto es una resolución conjunta, porque hay resoluciones de la 015 del Ministerio de Salud, que es totalmente distinta, pero esta es una resolución conjunta. ¿Por qué insisto que es conjunta? Porque es el trabajo de las 3 ramas que tuvieron que ver con la apertura económica. Entonces, esta resolución nos habla de los kits. Esos kits deben ser garantizados por el empleador, garantizados, son una obligación, son una obligación. Y en este caso, habría que parar un poquitico en nuestras empresas de domicilios. Esa resolución 015 tiene un capítulo específico que habla de cuáles son las obligaciones de los empleadores en las empresas de domicilios. Ya sabemos que aquí ya no se llaman empleadores, sino socios para los casos de las aplicaciones. Pero igual le dejan las obligaciones, primero, de entregar el kit personal. 2, de comunicar y hacer cumplir a los socios o empleados, sea como los quieran llamar, la obligación de la limpieza de los elementos de trabajo. Esa limpieza de los elementos de trabajo es un tema que yo creo que nadie ha cumplido. Es absolutamente engorrosa en la medida en que los domiciliarios tienen que en la mañana limpiar, sea la bicicleta, la moto o el medio de transporte en el cual hagan la labor de entrega de los productos. Tienen que limpiarla con alcohol, con por lo menos el 60% de alcohol. Tienen que tener un protocolo también de lavarse las manos. Después de utilizar los guantes, después de limpiar la bicicleta, tienen que limpiar el habitáculo en donde van los elementos que deben ellos domiciliar. Y después de cada entrega debe hacerse esa limpieza. Por lo tanto, la resolución habla de todos esos pasos que debe tener en cuenta un domiciliario. Y entonces le da la responsabilidad al empleador. Le dice, oiga, mire, usted
es el que debe asegurar, dice la resolución, asegurar que ello garantice o que se garantice esos pasos. A su vez, le entrega unas responsabilidades al domiciliario. Y las responsabilidades al domiciliario son la del autocuidado. La primera de ellas es la del autocuidado al momento de transportarse de su casa a los lugares de concentración y de realizar las buenas prácticas de limpieza de sus elementos. Pero y aquí en esto se genera un tema, y es que todos hemos visto que muchas veces los domiciliarios están reunidos en grupos de más de 5 personas, hablando sin tapabocas, y nosotros decimos, bueno, ¿y que aquí en esto qué pasa? Pues bien, esa resolución indica que el empleador o el dueño de la plataforma debe garantizar que esas reuniones no se dan en más de 5 personas. Él es el garante que esas reuniones no se den, pero no lo hemos visto. Por lo tanto, estas resoluciones imponen una cantidad de cargas al empleador y también al empleado en el ejercicio de su labor. Y esta situación pues nos lleva a ampliar la responsabilidad del empleador respecto de las lesiones que cause a su vez el empleado. Suponga un ejemplo. Suponga usted que en un domicilio se pueda determinar que un grupo de domiciliarios afectó o contagió los elementos, ya sea la comida, cualquier elemento, y una persona aparece contagiada con el virus. Se puede determinar que la situación de contagio se dio con el domicilio y especialmente con el domiciliario, y podemos determinar que no hubo un cumplimiento de esa resolución. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del empleador de este domiciliario? Tenemos varios eventos o varias formas de responsabilidad. En casos como este, muy seguramente vendrán las sanciones administrativas. ¿Qué son las sanciones administrativas? Las que pone la superintendencia, las que pone la Secretaría de Salud del distrito o las Secretarías de Salud de los municipios que están llevando a cabo estas labores de control. Pero a su vez supongamos que hay una lesión o una muerte. También podríamos hablar entonces que el empleador podría estar incurso en unas lesiones personales o hasta en un presunto homicidio culposo en razón a su negligencia de controlar a los domiciliarios. Pues bien, este es el panorama que nos vamos a enfrentar y yo considero que vamos a llegar a ese punto, porque no solamente tenemos una ampliación de los marcos de responsabilidad para los empleados, sino para los empleadores. Por eso es tan importante conocer y hacer cumplir estas resoluciones, porque están llenas de obligaciones y si no las conocemos, entonces, pues vamos a incurrir en faltas que nos pueden llevar a una responsabilidad, sea administrativa, que va a generar unas multas cuantiosas, o hasta una responsabilidad penal. Esto en este evento, en estos 3 escenarios que hemos venido tratando. Ahora bien, ¿qué sucede con los empleadores como las panaderías, los estancos, pequeños negocios que tienen 3 y 4 empleados? ¿Cuál debe ser su norma de conducta? Su norma de conducta tiene que apegarse igual a este protocolo. Tiene que tener comunicación con sus empleados, tiene que tener unos protocolos de bioseguridad que están aquí enmarcados y debe además, en estos casos, cuando se trata de manipulación de alimentos, debe verificar cómo está realizando esos controles de bioseguridad su productor de alimentos o quien le surte las materias primas. Mire que ya estamos llegando a que tenemos que verificar quién nos da la harina, cómo hizo la harina o cómo llegó la harina a nuestra panadería. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta que en todos los negocios, por pequeño que sea, debemos mantener protocolos de bioseguridad. Debemos de implementar como medida principal el lavado de manos
y la utilización correcta del tapabocas, no tapa cuello ni tapa quijada, no, tapabocas, lo que incluye tapar la nariz, porque eso también incurriría o nos haría incurrir en una multa. Recordemos que el no portar el tapabocas de manera correcta en Bogotá también genera una multa y la policía lo puede parar a uno y la policía le va a imponer un comparendo de por lo menos 2 salarios mínimos por no llevar el tapabocas de manera adecuada en los casos en que se lleva de esa situación. Más aún cuando se trata de negocios, cuando se trata de unidades económicas en las cuales la inspección de la Secretaría de Salud llega y encuentra que los tapabocas están mal puestos o no tienen tapabocas o no hay lavamanos para el lavado cada 3 horas de las manos o no hay sitios que disponen las herramientas o no hay un protocolo de seguridad. Entonces son muchas las obligaciones que nos vemos ahorita abocados a tener para reactivar esa economía, pero son necesarias. Y vuelvo y le repito, esto es desde el punto de vista administrativo, pero también podríamos llegar a tener consecuencias penales en la medida en que nosotros seamos negligentes. ¿Qué significa? Que no nos importe sino realizar nuestra actividad sin ningún tipo de responsabilidad de bioseguridad, eventualmente podría ser sujeto de una responsabilidad penal. Ya hemos visto que están los tipos penales de propagación de epidemia o incumplimiento de medida de confinamiento, pero también tendremos que verificar si en algún momento podríamos estar incurso por nuestra negligencia en unas lesiones personales. Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o seguimos. Doctor Garzón, gracias por la primera explicación. Bueno, esperemos si de pronto algún miembro de la comunidad o de las personas que están viendo en este momento el en vivo quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna, no sé, alguna cosa que quieran que el doctor Garzón, aprovechando la presencia de él hoy aquí con nosotros, nos pueda de pronto aclarar. Sí, nos está preguntando que en este momento cuál sería la sanción o en qué responsabilidades estaría una persona, qué sucede si una persona que sabiendo que está contagiada sale a la calle, o sea, cuál es la sanción para esa persona. Bueno, gracias por la pregunta. Esa persona incurre en un delito que se llama propagación de epidemia y tiene una pena de 4 a 8 años de cárcel. Ese es el acto más grave y yo creo que el acto más irresponsable y de mayor sanción penal que debe haber. Y es que si usted está enfermo, conoce que está infectado por el virus, no puede salir a la calle. Y de hecho, usted lo que está haciendo es atentar no solamente contra su vida, sino contra la vida de los demás asociados y claramente incurriría en ese delito y no había ningún tipo de agravante. Yo creo que en este caso es muy claro para la pregunta que se incurre en propagación de epidemia. Perfecto, no sé si esperamos un minuto o continuamos con la conferencia a ver si hay más preguntas, los invitamos pues en este momento o durante todo el tiempo que hagamos la conferencia, si alguien tiene alguna pregunta, puede aprovechar este espacio para hacerla, si de pronto tiene preguntas sobre el ingreso a su trabajo, de cómo será respecto al tema de lo que ya ha explicado el doctor Garzón y si tienen alguna pregunta sobre qué elementos, dependiendo del tipo de trabajo realicen, a qué elementos tienen derecho y qué se les debe entregar desde el primer momento en que hagan su ingreso nuevamente o su retorno al trabajo. Sí, aquí tenemos otra pregunta. Si en mi trabajo no cumplen con las medidas de bioseguridad básicas, ¿dónde puedo poner la queja o la reclamación? En una estación de policía o en la Secretaría de Salud del distrito. Pero aquí, doctora Joana, trataba un tema bien importante. ¿Quién es la persona que debe entregar o a cargo de quién está la entrega de los elementos o el kit de bioseguridad? Pues bien, Doctor recordemos que el Garzón, COVID, permítame un segundito, es que no creo que no se está viendo en la imagen. Ahora sí, ya ahora sí nuevamente lo vemos, no sé. No.
¿Me escuchan ahora? Ahora sí, sí, tal vez fue una falla, Bueno, no sé, en la red. es que allí hay un punto que usted trataba, doctora Joana, que es bien importante. Recordemos que mediante la resolución, se me olvida, soy malo para los números en este momento, pero una resolución en la cual se determinó por parte del Ministerio de Salud que el COVID-19 es una enfermedad laboral. Eso tiene varios escenarios y varias implicaciones, pero específicamente respecto de lo que usted nos decía y quién es el que tiene que entregarnos nuestro kit de protección. ¿Quién es el que tiene la obligación? En primer escenario, tiene que ser el empleador. Pero el empleador, ojo, empleadores, el empleador debe consentar con las aseguradoras de riesgos laborales, con las ARL, excepto que se trate de empleados de la salud en donde la ARL es la obligada a entregar esos elementos. ¿Por qué en esos casos? Pues obviamente porque la bioseguridad para un empleado que está en un alto nivel de contagio requiere unos elementos mucho más técnicamente preparados para evitar ese contagio. Pero entonces, el empleador debe buscar a su ARL y decir, venga, ¿cómo vamos a, a, a asumir los gastos respecto de nuestros elementos de bioseguridad? Entonces, pues eso era lo que tenía que creo que la doctora Joana nos da una guía para también alertar no solamente a empleados, sino a empleadores. Sí, claro, por supuesto, esta, digamos, conferencia tanto es útil tanto para el empleado como para el empleador, porque cada uno tiene que saber hasta dónde llegan sus límites y sus responsabilidades frente a este tema, que por supuesto también puede generar confusión porque primero es nuevo, segundo, las normas a veces no son claras, de pronto hay algunos pues normas que tal vez no son lo suficientemente claras en explicar hasta dónde llega la responsabilidad de cada parte implicada. Aquí tenemos otra pregunta de una persona de nuestra comunidad, se llama Fabio Ramírez Figueroa. Él nos pregunta, ¿qué EPP deben tener los guardias de seguridad en las copropiedades? ¿Qué elementos de protección personal? Don Fabio, muy buenas tardes. Gracias por su pregunta. Para los guardas de seguridad. Los guardas de seguridad deben tener los elementos básicos, que son eh, tapabocas, guantes, alcohol y elementos para sanitarizar su lugar de trabajo. Eso se los deben entregar, específicamente el tapabocas. Tapabocas, tiene que llegar tapabocas y la resolución 015 también habla que les entreguen el alcohol glicerinado con el 60% de alcohol para que ustedes puedan tener todo el tiempo la posibilidad de estar sanitizando sus elementos de trabajo. Igualmente, deben tener en cuenta que su lugar de trabajo debe tener, como en la mayoría de los casos lo tiene, un lavamanos, es decir, debe tener cerca un lavamanos y deben estarse lavando las manos por lo menos cada 3 horas. Pero esos son los elementos de protección personal básicos que dice la resolución 015 de 2020 que deben entregarle. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Si un patrono, sabiendo que uno de sus empleados está contagiado, le permite trabajar, ¿tiene alguna responsabilidad? Claro, claro. De hecho, muchas gracias, Gloria, por tu pregunta. De hecho, la misma resolución de la que estamos hablando habla de cuáles son los protocolos que debe seguir el empleador cuando tiene ya que enfrentarse a un empleado que tiene o que parece estar contagiado. Lo primero que tiene que hacer es aislarlo y además tiene que tener un lugar para aislar ese empleado. No lo puede mandar a la casa. Lo que tienes que aislarlo y tenerlo en el lugar específico y además ponerle un tapabocas quirúrgico. Además de eso, mantenerlo hidratado y llamar a la Secretaría de Salud, a la ARL y a la EPS para que se haga el procedimiento. Esa es la obligación. ¿Qué pasa si yo incumplo la obligación? Pues simplemente estoy asumiendo de manera casi que intencional la propagación del virus en mi empresa. Y esa propagación del virus pues también será un
puedo ser yo el autor quien cometa el delito de propagación de virus. Entonces, esto se está poniendo muy serio y en este momento pareciera exagerado lo que yo les estoy diciendo, pero les aseguro, señores, que allí vamos a llegar. La época cambió y en este momento el autocuidado y la regulación de protección va a ser trascendental, más importante que cualquier otra. Y por eso vamos a elevar los estándares de calificación de las conductas. Y va a ser muy grave que un empleador permita, a sabiendas que está enfermo, que un trabajador realice sus labores. Sí, bueno, perfecto, doctor Garzón. Tengo dos preguntas en el WhatsApp pues, de nuestra página, de nuestra plataforma. Hay una pregunta de un usuario que quiere saber si como empleador es correcto poder implementar las pruebas o hacer algunas pruebas a sus trabajadores antes de empezar a trabajar o de retornar, digamos, al trabajo, porque pues lógicamente está la duda de, bueno, listo, él llegó, pero qué tal que hubiera venido contagiado y resultó que hay como, no hay como un, digamos, un límite entre si era una persona asintomática y llegó contagiada o se contagió ya en el trabajo. Entonces, como no hay esa forma de saberlo, es posible y está bien que el empleador, digamos, acuda a pruebas privadas para poder determinar si ese trabajador tiene o no el virus. A ver, eso como medida de prevención es una muy buena medida, pero claramente es necesaria la autorización del empleado. Al ser un examen que tiene que ver con o que traspasa la intimidad personal, tiene que haber una autorización específica. Sería lo ideal, sería lo mejor que todos los empleadores llegáramos y nosotros los empleados nos hicieran la prueba. No solamente nos hacen bien a nosotros los empleados, se hace bien al empleador, sino le hacemos bien al país, porque estamos tomando una micro muestra para llenar las bases de datos que se requieren para determinar cómo va la pandemia. Pero es una muy buena iniciativa y todo aquel que lo pueda hacer, yo lo invito a que lo haga, pero claramente requiere una autorización expresa del empleado. Ok, perfecto. Lo que usted hablaba lo que hablaba nuestro usuario y que también, digamos, lo hemos tocado ya en esta conferencia, pero digamos, hay un tema que sí nos gustaría a nosotros saber, los abogados que hacemos parte de emergencias jurídicas, que no somos especialistas en derecho penal, pero que sí, digamos, nos hacen preguntas en nuestro portal y es, bueno, ¿hasta dónde llega el límite del autocuidado con la responsabilidad del empleador, ¿no? Porque digamos que de alguna manera si un empleador no puede realizar, no sé, una empresa grande y que tenga un número amplio de trabajadores, pues obviamente a todos estos trabajadores no le van a poder hacer la prueba privada porque pues seguramente no va a ser posible. Entonces, como no es posible llegar a esta solución, hasta dónde, digamos, llega el límite del autocuidado y hasta dónde llega la responsabilidad del empleador y cómo, digamos, esas dos responsabilidades se unen o cómo las podemos diferenciar y cómo podemos explicar una sanción de un lado o una sanción del otro, dependiendo de quién traía. No sé si me entiende el doctor Garzón la pregunta que tenemos. Sí, hay dos ámbitos. Cada uno tiene ámbitos de protección. Cada uno tiene un ámbito de protección. Uno es el ámbito de protección que se le atribuye al empleado y otro es el ámbito de protección que se le atribuye al empleador. Esos ámbitos de protección nos los está demarcando la resolución la circular 015-2020. Nos dice qué es lo que tiene que hacer usted empleador y qué es lo que tiene que hacer usted empleado. Para verificar la responsabilidad entre uno y otro, si bien es una situación gris, es un punto gris, que no es muy claro el límite, pues se acude a la responsabilidad. Es decir, señor empleador, ¿usted cumplió con todas sus responsabilidades? Si el empleador cumplió con todas sus responsabilidades, pues claramente estamos inclinados a determinar que fue vamos al otro escenario, al empleado a ver si cumplió con todas sus responsabilidades de autocuidado. Entonces, ahí podemos demarcar las responsabilidades y ahí está la importancia
de cumplir con nuestra labor. Es que si nosotros cumplimos con esas obligaciones, pues nosotros estaremos cubiertos por esa presunción de cuidado, de diligencia que nos va a cobijar a nosotros por haber actuado de manera correcta. Hay una norma en derecho penal y es que yo tengo legítimamente el derecho de confiar que los demás hacen las cosas correctamente si yo las hago correctamente. Eso se llama principio de confianza. Y eso en las sociedades modernas y en la sociedad del riesgo como la que nosotros vivimos y que vamos a vivir aún más con esta pandemia durante muchos años, va a ser muy vigente. Entonces, creo que si yo hago bien las cosas, tengo el derecho a confiar que los demás hacen bien las cosas. Entonces, empleadores y empleados a hacer bien las cosas. Perfecto, doctor. Bueno, pues si quiere, continuemos con la conferencia mientras tal vez alguna otra persona nos hace otra pregunta. Bueno, hay un tema que es importante y son los desplazamientos. Ya hemos hablado un poco del lugar de trabajo, del empleado, del empleador, pero ¿cómo son los desplazamientos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros o cuáles son las incidencias de los desplazamientos? Porque sabemos que uno de los lugares en donde más contagios hay de este tipo de enfermedades, de virus, son las aglomeraciones. Y el transporte público es una aglomeración, como lo es una iglesia, como lo es un estadio, como lo es el supermercado. Entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud sobre este tema? Entonces, primero que todo, el empleador debe asegurar protocolos de traslado de sus empleados. Esos protocolos de traslado serían en dos sentidos. Uno, yo tengo la responsabilidad de informarle y asegurarme que mis empleados estén cumpliendo esos protocolos de seguridad. ¿Cuáles son ese primer escenario? Ojo, tengo que asegurarme, es decir, decirles, oiga, ¿usted en qué se va? Transporte público, listo, usted tiene transporte público, acuérdese, distancia mínimo de 1,5 metros, tiene que ir con tapabocas, tiene que ir con guantes. No trate de no utilizar las horas picos, trate de no llegar a las aglomeraciones. Verifique que usted lleve elementos de autoprotección, verifique que lleva el alcohol, si puede, échese alcohol en los guantes. Es decir, una campaña de información y de protocolos, repetir protocolos, repetir protocolos. Ese sería el primer escenario. Estarle recalcando al empleado cómo debe comportarse en el transporte público. Ahora, el segundo escenario será los empleadores que tienen la posibilidad de brindarle a sus empleados un transporte. Los buses, esas empresas que tienen buses para sus empleados. ¿Cuáles son las obligaciones? El empleador debe tener claro las normas de bioseguridad para el transporte. Primero que todo, limpieza. Los buses tienen que estar absolutamente impecables antes y después de cada viaje que realicen. Tienen que ser desinfectados con hipoclorito al 5%, como lo dice la resolución. Tienen que ser desinfectados también en cuanto a la aireación, que es un tema importante, en cuanto a mantenerlos aireados. Y además, en el momento de la utilización de los vehículos, se debe dejar por lo menos una silla de por medio entre los empleados. Es decir, el cupo debe reducirse por lo menos en un 40%. Por lo menos, yo diría que por lo menos en un 50%, pero por lo menos en un 50%. Y dentro de esos protocolos, en los dos casos, en donde vamos a recordarle cómo es la utilización del servicio público y donde nosotros vamos a entregar a nuestros empleados el transporte, tenemos que propender porque se cambien de ropa, que haya un cambio de ropa. Entonces, este punto de desplazamiento hacia del lugar de trabajo es el que va a generar más zona gris, como hablábamos respecto de las responsabilidades de autocuidado. Muchas empresas han optado por asumir ese costo. Prefieren mantener esa situación. ¿Para qué? Para evitar ese contagio. Aquellos que no, pues bueno, no todos tenemos o no todas las empresas tienen la posibilidad de realizar este gran esfuerzo, pero lo más importante es recalcar esos protocolos, recalcar el uso del tapabocas, recalcar el protocolo de quitarse la ropa cuando llegue a la casa,
lavarse las manos cuando llegue a la casa. Todo lo que estuvo en la calle, en el transporte, en los momentos de aglomeración, tiene que ser desinfectado con alcohol o hipoclorito. Esas son las Doctor Garzón, situaciones. discúlpeme, es que yo no lo estoy viendo aquí en la pantalla. No sé si de pronto pasó algo allá con la red. No. ¿Ya me ve? No, 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 no. No, no sé. No, no tengo, no sé. Bueno, no sé si también, ¿será que sí lo estarán escuchando en nuestro público en este momento? Si alguien me puede escribir, si lo ve, si están viendo al doctor Garzón y lo escuchan. Si no, parece que la imagen se perdió. No, a ver, no, no sé qué pasará con el doctor Garzón. De pronto, si pudiera ingresar nuevamente a la... Sí, sí, al parecer se desconectó el doctor Garzón. Denos un momento, por favor, sí, para que él pueda volver a ingresar. Démosle un minuto que va a, tal vez tuvo alguna falla en la red. Vamos a pedirle que vuelva a ingresar para poderlo permitir que ingrese. Discúlpenos un momento, pero tal vez el doctor Garzón está tratando de ingresar nuevamente. No, no, no lo vemos por acá. Bueno, de todas maneras, mientras el doctor Garzón logra ingresar nuevamente aquí a la conferencia virtual, bueno, o al live de Facebook, nos gustaría mucho que nos hagan todas las preguntas. Creo que es un momento importante para que ustedes aprovechen los conocimientos del doctor Garzón. Como les comentaba, él es un abogado, pues, que se dedica al derecho penal desde hace muchísimos años, es de los mejores abogados penalistas que hay en Colombia. Viene de escuelas pues muy importantes y sería interesante que aprovecháramos esta conferencia para que todas las preguntas que tengan sobre este aspecto pues se las podamos hacer a él en este momento. Él ya logró ingresar, entonces ya vamos a volverlo a tener aquí en nuestra imagen. Bueno, pero ahora la cámara se nos ve negra. Bueno, démosle un segundo para que él pueda volverse a conectar. ¿Ya? Sí, ya, perfecto. Por Bueno, favor, nos qué dicen si se pena escucha con bien. ustedes. Bueno, listo. Entonces, vamos. Entonces, estábamos hablando de la diferenciación de los ámbitos de responsabilidad de cada uno, de empleador y empleado. Como les digo, apliquemos principio de confianza. Si yo hago bien las cosas y la hago consciente, correctamente, tengo el derecho de confiar que los demás lo harán. Eso lo tenemos que aplicar. Ahora bien, ¿qué, qué, qué otro escenario o qué otras situaciones se presentan respecto de la bioseguridad? Respecto a la bioseguridad es muy importante el plan de comunicaciones. ¿Qué es el plan de comunicaciones? El plan de comunicaciones es la obligación que tenemos, no solamente las entidades del Estado, sino nosotros, todos los operadores productivos, empleados
y empleadores de mantener comunicación constante y retroalimentarnos respecto de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues nuestro statu quo de la pandemia, de cómo se está desarrollando. Y además de eso, retroalimentándonos, comunicándonos de cómo estamos nosotros y nuestra familia, es decir, cuál es nuestro estado de salud. El empleador debe preocuparse por llevar un registro de la situación de salud de sus empleados. Debe preguntarles a la entrada temperatura, tos, malestar, dolor de estómago, una cantidad de situaciones que le puedan él determinar de alguna u otra manera. No sé, no es un médico, sabemos que no tenemos, en muchos casos no vamos a tener un médico, pero cualquier señal de alarma que nos pueda dar a nosotros una guía para proceder en torno al aislamiento, en torno a la comunicación con la EPS, con la ARL. Entonces, vemos cómo la comunicación está en este sentido. Ahora, como empleados, hablemos con nuestro empleador. Le tenemos que decir, me he sentido bien, este es mi reporte de hoy, tengo algún cambio. Y además de eso, como empleados debemos decirle, la situación de mis herramientas es esta, están bien cuidadas, me falta, necesito para que los medios de trabajo sean lo más sanos para los empleados. Además de eso, debemos comunicarnos cómo está fluyendo nuestro ambiente en el trabajo. Tenemos que ser comunicativos en cuanto a cómo vemos nuestra realidad, cómo vemos a nuestros compañeros, cómo vemos nuestra empresa, cómo vemos nuestro sitio. Es muy importante, y la resolución lo dice, que los sitios de trabajo, los lugares de concentración sean aireados. Entonces, Ok. esa comunicación, como ejemplo lo pongo, pueden haber mil situaciones del mismo talante, pero esa comunicación con el empleador, decirle, mire, necesitamos más aire, eso va a prevenir situaciones futuras. Por lo tanto, ese plan de comunicaciones no se trata de estarnos contando, se trata de tener un protocolo, una guía, unos pasos con los cuales nos vamos a comunicar. ¿Qué debemos hacer? Los primeros pasos, entonces. Lo primero que debemos comunicar, ¿cómo nos fue? ¿Cómo me fue en el traslado? 2, ¿cómo me encuentro? 3, ¿cómo está mi familia? 4, ¿cómo encuentro mi espectro de trabajo, mis herramientas de trabajo? 5, ¿cómo está mi kit personal de protección? ¿Ya? Esto hará que nosotros podamos reducir la posibilidad de contagio. Esto parece una charla más no sé, de salud, pero es que esta salud tiene que ver mucho con el derecho penal. Vuelvo y Claro, les doctor digo, Garzón, qué pena un segundito, es que tenemos una pregunta que nos habían hecho desde que se cortó la conferencia, que nos dice, ¿qué pasa si un empleado está contagiado y no hay forma, o sea, no sé si no quiere decir que no hay forma de saberlo o no sé, que bueno, si el patrono o el empleador puede despedir a un empleado por estar contagiado y si este no lo comentó, eso sería un despido justificado. ¿Podemos apelar a la justa causa en ese caso? bueno, miren, yo no soy especialista en derecho laboral, pero Ujú. claramente si el empleado conoce que es portador del COVID, lo omite decir, el empleador se lo pregunta, por lo menos estaría cometiendo el delito de transmisión de enfermedad. ¿Ya? Lo estaría cometiendo sin lugar a dudas, no tengo duda. Y eso es un delito y una de las causales para la justa causa será el cometimiento de un delito. Desde Correcto, el punto de vista para allá laboral, iba yo. no lo podría yo enmarcar. Creo que la doctora Johanna o Emergencias Jurídicas tiene mayor conocimiento, pero es claro que este empleado hipotético que nos propone nuestra participante, pues está claramente incurriendo en el delito de propagación de epidemia sin lugar a dudas. Y por Por ello supuesto. podría haber una justa causa para su despido. Pero pues
Eso será un tema más de labor. Digamos que equiparando esto al derecho laboral, por supuesto que eso es una justa causa, porque obviamente que este tipo de conductas son pues una justa causa y además que está tipificada en las normas del derecho laboral como esto sería está atentando contra absolutamente no solamente su empleador, sino también sus compañeros de trabajo y por lo tanto, así las normas del derecho penal no lo tengan taxativamente así, pero es obvio que podemos interpretarlo y darle esa justa causa, es decir, podría haber un despido con justa causa claramente. Puede continuar, doctor Garzón, gracias. Bueno, yo pienso que pues podríamos tener una cantidad de situaciones más profundas respecto a este tema, pero pues creo que hemos abarcado los grandes temas de las distintas resoluciones de bioseguridad. Hay muchas, hay muchas. Hay creo que una resolución para cada uno de los escenarios productivos, para la minería, para el comercio, para todo. Hay una gran preocupación y son pues obviamente los domicilios, los domiciliarios, cómo se va a tratar esto, cómo es una situación. Esta resolución 015 trae situaciones específicas y nos pone a empleadores y a empleados, a los empleadores a tener bases de datos respecto de los domicilios que se hacen, porque supongamos que hay un contagio, hay una persona contagiada a la que se le hizo un domicilio, pues hay que hacer una cosa que se llama el seguimiento virológico. Entonces, es decir, quiénes fueron las personas que tuvieron contacto para determinar cuál es la cadena y poder hacer el cerco, el cerco a los contagios. Entonces, los empleadores deben tener una base de datos de los domicilios. Los empleados, pues deben evitar las aglomeraciones. Deben, al momento de entregar las, los elementos domiciliados, deben entregarlo a por lo menos 1,5 metros de distancia. Esos empaques deben venir en dos bolsas. Una bolsa que se retira al momento de recibir, la otra se limpia. Es decir, podríamos seguir aquí en normas de bioseguridad, pero lo más importante que creo debemos destacar en esta situación es lo siguiente. Vuelvo y le repito, principio de confianza en el derecho en las cosas, el derecho y la expectativa de confiar que los demás hacen bien las cosas. Un ejemplo rapidísimo. Cuando yo cumplo las normas de tránsito y voy a 60 en una vía que dice 60, pues yo confío que los demás lo hagan. Si yo me estrello en, en ese ejercicio y se comprueba que el otro venía a 65 o a 62 kilómetros, pues claramente ¿a quién deben atribuirle la responsabilidad? A aquel que venía incumpliendo la norma. Así con mi actuación, el que venía cumpliendo la norma, sea que se hubiese causado el daño. Entonces, así va a pasar. Si cumplimos nosotros todos estos protocolos de bioseguridad, pues vamos a tener la confianza de que los demás lo hagan y va a ser una forma también de defendernos. Más que defendernos, de tener claro que la responsabilidad por cualquier acto posterior, por cualquier daño a cualquier bien jurídico, no nos va a afectar a nosotros porque cumplimos con nuestra labor. Correcto. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final de nuestra conferencia, nuestro live. Quisiéramos saber o quiero saber si hay más preguntas, si de pronto tienen dudas, pueden participar, las pueden hacer. En este momento estamos pues para ayudarles, para contestarlas. Entonces, doctor Garzón, pues quisiera que le demos un minuto a la comunidad, a nuestros seguidores, a ver si alguien tiene una pregunta adicional. Mientras tanto, pues quiero agradecerle su tiempo, gracias por participar en esta charla, pues que para nuestra comunidad es importante siempre estar al día en toda la información y las normas que van saliendo en este momento, sobre todo el tema del estado de sanitario y de emergencia y por todo lo que hemos tenido que pasar y gracias por hacer parte pues de nuestros live
y por ayudarnos a darle información a nuestra comunidad. Yo creo que es muy importante para finalizar este tema que todos busquemos es el autocuidado, y yo creo que basándonos en ese punto pues podemos lograr por lo menos tanto cuidarnos a nosotros como también ayudar a cuidar a los demás y aportar así un granito pues a la sociedad. Entonces esperemos a ver qué más preguntas nos hacen, si hay más, y si no, entonces podemos cerrar ya esta conferencia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. También hemos recibido preguntas por el WhatsApp, pero bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. En los colegios, ¿cuáles serían los protocolos de seguridad? Bueno, muy buenas tardes. Los protocolos de seguridad en los colegios no se han planeado aún. No se han planeado aún porque es incierto en este momento qué es lo que va a pasar. Pero básicamente esos protocolos que se están hasta ahora tratando, pues tienen que ver con el distanciamiento social, con la educación semipresencial y con la educación turnada. Es decir, vamos a volver a que nuestros padres o nuestros abuelos que estudiaban en la mañana de la tarde, en la jornada de la mañana o en la jornada de la tarde, eso va a llegar, va a volver. Pero protocolos de bioseguridad específicos, todavía no tenemos una decisión por parte de los ministerios o lo del Ejecutivo respecto de este tema. Y en los colegios va a ser muy importante cumplir esos protocolos, porque pues estamos tratando con los niños y eso no solamente genera que tengamos una mayor responsabilidad, sino que va a haber una mayor alarma, ¿no? Para estos casos. Pero en este momento no tengo conocimiento que ya se hubiesen implantado unos protocolos. Yo, de pronto sí, pero creo que no. Se dice que en agosto volverán las clases presenciales, pero ya con este nuevo decreto, el 728 de 2020, pues hay que examinar porque vamos paso a paso, respecto de cómo va evolucionando este tipo de pandemia que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Bueno, doctor Garzón, nuevamente muchas gracias por su tiempo y gracias a ustedes, toda la comunidad de emergencias jurídicas. Gracias por escucharnos, por contactarnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Realmente estos live y estas conferencias las hacemos para ustedes, para nuestra comunidad, para que sigan confiando en nuestro trabajo. Y bueno, ya estaremos anunciando de pronto otro live sobre algún otro tema que nos sirvan en este momento de emergencia y del COVID-19. Tenemos una última pregunta, doctor Garzón, antes de que se vaya. ¿Los administradores de conjuntos cerrados pueden evitar el ingreso de personas externas a la copropiedad o incurren en un delito si toma esta decisión? A ver, el administrador de la copropiedad es eso, el administrador de la copropiedad. Él no puede tomar ninguna decisión que la copropiedad no le haya ordenado. Si el conjunto, si el consejo del conjunto decide restringir las visitas, pues será una orden legítima. Yo no veo que esté cometiendo un delito, pero será una orden legítima en la medida que el conjunto esté haciendo estas previsiones. Y ya tenemos varios conjuntos en donde no se permite la entrada a los domiciliarios, no se permite la entrada a trabajadores externos. Entonces, será el consejo el que tome esa decisión. El administrador no la va a tomar, ni la puede tomar él, sin el consentimiento pues, de la copropiedad, y no creería que incurre en un delito en este caso. Ok, perfecto. Bueno, doctor Garzón, entonces muchas gracias nuevamente, gracias a todos y esperamos vernos pronto en otro live para todos ustedes. Gracias y que Bueno, un tengan... honor estar con ustedes y siempre será fructífero y académicamente inquietante estar en emergencias jurídicas con estos live. Muchas gracias. Que estén muy bien a todos. Hasta luego.